Listo. La idea de hoy entonces es precisamente que revisemos el tema de las infecciones virales y su tratamiento con apiterapia. Vamos a ver tres infecciones muy frecuentes que atendemos en la consulta y en términos generales, de hecho, esos esquemas de manejo suelen servir bastante bien incluso para otro tipo de infecciones virales. Sin embargo, vamos a ver las más importantes. Como siempre, preguntas al final o me las mandan al WhatsApp o al correo electrónico. Y esta presentación también la vamos a grabar para tenerla luego en nuestro canal de YouTube, para que la puedan volver a revisar y a estudiar ciertos conceptos. Vamos a revisar entonces el día de hoy tres infecciones muy importantes. Primera, la infección por VIH, que es un motivo de consulta bastante frecuente en el consultorio de apiterapia. Vamos a ver las infecciones por virus herpes, particularmente el virus herpes 1 y el 2. Y finalmente vamos a hablar de coronavirus, pero también entonces en general de todas las infecciones virales que producen afección respiratoria, bien sea alta o baja, y cómo realizar de manera efectiva el tratamiento con apiterapia. Comenzaremos entonces por el virus de inmunodeficiencia humana, que pertenece a la familia de virus de los retrovirus, y se han descrito dos subtipos de VIH, el 1 y el 2. El 2 no es tan frecuente y en las Américas incluso es un poquito menos frecuente. Aparentemente, el que más se regó a lo largo del mundo, incluso en países de América Latina, es el subtipo 1. Sin embargo, el comportamiento clínico de los dos suele ser más o menos similar. Dentro de esta familia de virus, de los retrovirus, se encuentra también el virus HTLV, que es el virus linfotrópico de subtipo 1 y 2, que están relacionados con el desarrollo de la leucemia. Y recientemente se ha descrito otro retrovirus, que es el virus de la leucemia murina, que se comienza a relacionar con enfermedades como el síndrome de fatiga crónica o incluso en algunas publicaciones con el desarrollo de la fibromialgia. Sin embargo, este último sí no tiene una enfermedad claramente derivada, al menos por ahora. Y el virus en su estructura interior contiene información de tipo ARN, es decir, para luego replicarse tiene que utilizar proteínas como la transcriptasa reversa que le permitan utilizar la maquinaria de la célula humana huésped de tal manera que se pueda replicar de manera efectiva y constante. Y es un virus que infecta principalmente a todas las células que tienen el CD4, que es una proteína de membrana, dentro de las cuales entonces se encuentran los linfocitos TSD4, que obviamente son de las células que más expresan esta proteína, pero también puede infectar entonces a las células dendríticas y a los macrófagos. Todo por el ingreso gracias a la expresión de esta proteína CD4. Y hay que tener en cuenta que es relativamente un virus más o menos recién descubierto en 1983, aunque los casos de infecciones, por supuesto, que venían de muchos años atrás. Esta es una imagen que muestra el ciclo de replicación viral dentro de la célula, siendo importante primero que el virus ingresa a la célula a través de la CD4, que es una proteína de membrana. Y una vez adentro, activa su transcriptasa reversa que le permite integrar su información genética a la información genética del huésped. Y eso es supremamente importante porque al menos desde el punto de vista teórico querría decir que el virus de inmunodeficiencia humana nunca puede eliminarse de todo el cuerpo. Siempre va a estar integrado a la información genética de la persona, desarrolle o no la enfermedad o el síndrome. Y entonces, una vez integrada su información genética dentro de la núcleo celular, este virus activa ciertas proteínas que hacen que la célula termine trabajando única y exclusivamente para la reproducción de más virus. Es decir, se vuelve una célula no funcional que explica los síntomas derivados de la infección y se convierte sencillamente en una fábrica de producción de virus. Y llega un momento en el cual es tanto el virus que se ha acumulado al interior de la célula, que esta célula de paso se destruye
y libera todos estos virus al espacio, al torrente sanguíneo, incrementando la capacidad de generación de infecciones a otras células. A pesar de que parece un proceso rápido, de hecho, para el caso del VIH, pueden transcurrir hasta 5 años, hasta cuando los procesos de replicación viral han sido tantos que llevan al agotamiento absoluto del número de linfocitos CD4. Hay pacientes que llegan a tener conteos de 0 células de ese tipo. Y es importante tener en cuenta que dentro del ciclo de replicación de este virus, una de las proteínas nuevamente implicadas, uno de los factores de transcripción implicados dentro del desarrollo de la enfermedad es nuevamente el NF-kappa beta, que se vuelve entonces un transcriptor anómalo dentro de la célula que al final produce entonces el agotamiento de su función. El mismo NF-kappa beta que hemos descrito ya en casi todas las enfermedades autoinmunes y en las enfermedades degenerativas como la artrosis. Y existen diferentes teorías sobre el origen de este virus. De hecho, al igual que ocurre, por ejemplo, con el nuevo coronavirus, ocurre también con esta enfermedad en términos de la aparición a veces de teorías bastante alocadas incluso. Una de ellas dice que el VIH es una enfermedad de origen genético y básicamente se basa en que en algunas personas de la población es posible identificar el genoma, al menos en parte, del VIH como parte de su ADN natural y normal constitucional. Sin embargo, no se ha podido describir totalmente la presentación de estas cadenas de proteínas, digamos, del VIH dentro de una gran cantidad de la población como para que coja fuerza esta teoría. Otra teoría indica que cuando comenzaron a hacerse vacunas, como la vacuna del polio o la vacuna contra la varicela, utilizaron lisados de riñones de simios y quienes sostienen que este es el origen del VIH indican que estos simios estaban infectados por el virus de inmunodeficiencia del simio y la aplicación de las vacunas facilitó la transmisión posterior a la población. En contra de esta teoría, pues debió haberse desarrollado en toda la enfermedad en muchas de las personas a las cuales se les aplicó la vacuna. Y finalmente, la teoría más aceptada hasta el momento es en efecto que el virus de inmunodeficiencia del simio, de hecho que es genéticamente muy similar al VIH, bien sea por transmisión sexual de humano a simio o bien sea por intercambio sanguíneo al momento de preparar en la cocina estos animales, un intercambio sanguíneo hasta que el virus mutó de la manera adecuada para lograr ser infectivo para los seres humanos. 3 mecanismos de transmisión claramente descritos. La vía sexual, por supuesto que sigue siendo la más frecuente de todas. La vía sanguínea, que explica los contagios por drogas inyectadas. Y finalmente la vía perinatal, que por fortuna cada vez también es menos frecuente. Presentamos en esta diapositiva una imagen descriptiva de los mecanismos de transmisión descritos el año pasado para los pacientes con VIH en los Estados Unidos. Sigue siendo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el contacto heterosexual, la vía más frecuente de contagio, mientras que en los hombres el contacto homosexual es la vía más frecuente de contagio. En Bogotá, por ejemplo, existen ciertas poblaciones de riesgo que son derivadas únicamente de mujeres casadas con hombres transexuales que no han manifestado su condición y ellos tienen ciertas conductas de riesgo y finalmente la mujer termina también contagiada. Un mapa de colores más o menos de las frecuencias, de las prevalencias que tenemos en el mundo contemporáneo con infección por VIH. Es una infección que está diseminada, por supuesto, a lo largo de todos los países del mundo. Algunos países con una mayor frecuencia, otros países con una menor frecuencia. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se describe una relativa baja frecuencia dentro de los diferentes países
que existen en el mundo. Y nuevamente, al igual que en los comienzos, África es el continente más afectado y tiene los países con las mayores tasas de frecuencia. Incluso existen países africanos en los cuales la prevalencia es tan alta que ellos no toman exámenes de confirmación y sencillamente con las pruebas rápidas positivas hacen el diagnóstico, porque es una condición muy frecuente. Y esta es una curva de incidencia de número de casos a lo largo del tiempo hasta el 2015, en los cuales se puede ver que apenas hasta ahora comienzan a disminuirse los números de casos nuevos de VIH. Apenas hasta ahora, después de más de 20 años, apenas se aplana la curva, ahora que está tan de moda ese término. Y lo que sí es bastante interesante es que del 2005 más o menos hasta la actualidad, el número de muertes relacionadas con el VIH cada vez es menor. Primero porque hay más tratamientos disponibles y segundo, el acceso a esos tratamientos cada vez es más fácil. Pero en términos generales, hasta ahora apenas comienza a reducirse de manera importante el número de casos. La filogenia de los dos tipos de VIH, el 1 y el 2 tienen un ancestro común de hecho, y tienen en general casi todas sus proteínas son bastante similares y parecidas. El VIH-1 parece ser mucho más eficiente en términos de infectar, y por este motivo está más diseminado que el VIH-2. Y tenemos al menos 4 grupos de proteínas muy importantes en el VIH. Tenemos las glicoproteínas transmembrana, que son las que le permiten unirse al CD4 en las células. Tenemos la transcriptasa inversa, que es la que permite luego la replicación del ARN, que tiene como información a ADN humano. Una RNasa precisamente que cataliza ese proceso de transformación del genoma del virus y posteriormente la integrasa, que es una proteína que se encarga de llevar ese ADN e integrarlo dentro de la información genética del infectado. Y sabemos que la infección suele cursar al menos en 3 fases o de 3 estadios distintos. Uno es la fase aguda, que ocurre inmediatamente después de la infección, generalmente asintomática. Está la fase crónica en la cual se produce la replicación viral y algunos pacientes se quedan en la fase crónica y no desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia. Sin embargo, otra buena cantidad de pacientes, de hecho, sí lo desarrolla y esto ocurre mucho tiempo después, con el paso de varios años, cuando tenemos cargas virales altas y un muy bajo conteo de linfocitos CD4. De hecho, podemos apreciarlo en la imagen como evoluciona en el tiempo el conteo de linfocitos CD4 y igualmente cómo evoluciona en el tiempo esta carga viral. Y es bien interesante que en términos generales guardan una proporción inversa la carga viral y los CD4. Es decir, entre mayor sea la carga viral, menor es el conteo de estos linfocitos. En la primera infección suele haber un pico de carga viral, de viremia, que no se correlaciona necesariamente con el desarrollo de síndrome. Hay una producción de anticuerpos, que es una producción de anticuerpos ineficiente en cuanto ese anticuerpo no neutraliza la infección, pero no permite el diagnóstico. Al existir estos anticuerpos, podemos hacerle una prueba de anticuerpos precisamente al paciente para saber si desarrolló o no desarrolló la infección. Y con la baja de los linfocitos CD4, el cuerpo al principio intenta responder incrementando los niveles de los linfocitos CD8, citotóxicos. Sin embargo, nuevamente en el tiempo hay un agotamiento de esa respuesta y finalmente tenemos una respuesta inmunológica de hecho bastante deficiente. En la fase aguda existe una gran infección de los ganglios linfáticos, obviamente porque ahí se concentran células del sistema inmunológico y también en el tejido linfoide intestinal, bastante rico en células que expresan el CD4. 20% de las personas
cursan con esa fase de forma totalmente asintomática. Y 80% manifiesta síntomas similares a la virosis, como una gripa. Un poco de malestar general, tal vez algo de odinofagia, un poquito de mialgias y después de 15 días se va el cuadro clínico, entonces no logra manifestarse de tal manera que produzca una preocupación en el paciente. Y en esta fase se calcula que en más o menos uno de cada 10.000 a 100.000 linfocitos se encuentran infectados, es decir, todavía existen muchos linfocitos funcionales. Y por cuestiones de la genética del cuerpo, existen personas que hacen respuestas muy fuertes, es decir, su cuerpo es bastante eficiente en el combatir a la infección viral, y estos tienen un curso clínico lento. Estas son las personas que llegan a 10, 20 años de infección sin manifestaciones clínicas relevantes. Otras personas hacen unas respuestas un poco más moderadas, lo cual lleva a un acortamiento del tiempo para que se desarrolle el síndrome. Existe, de hecho, ahí está la mayoría de pacientes, y existen algunos que tienen la desafortunada ruleta genética que se ganaron, que tienen un sistema inmunológico poco respondedor, y ellos hacen unas progresiones clínicas bastante rápidas. Esos son los pacientes que en 6 meses tienen, de hecho, todo el cuadro clínico del VIH manifiesto del SIDA. En la fase crónica, que es una fase en la cual existe una replicación viral constante, más o menos acelerada, pero no se presentan síntomas en la mayoría de los casos. Puede aparecer algo de adenopatías, puede aparecer algo de trombocitopenia. En esta fase todavía el cuerpo tiene la capacidad de regenerar esos linfocitos que se están destruyendo. Todavía logra más o menos por cada 100 linfocitos destruidos volver a reconstruir los mismos 100. Y esta fase en general puede durar de 5 a 10 años. Aquí no tenemos todavía manifestaciones clínicas bastante importantes o relevantes que configuren todavía el SIDA. Y finalmente está la fase del síndrome, en la cual se presentan, por supuesto, infecciones oportunistas. Puede haber reactivación del herpes zóster. Aparecen síntomas como la fiebre, en ocasiones neuropatías, la púrpura trombocitopénica idiopática, que está bastante ligada. De hecho, por eso siempre ante un caso de púrpura se toman las pruebas de VIH, porque suele ser una manifestación más o menos habitual dentro del SIDA. Y está el cáncer. Las infecciones oportunistas y el cáncer suelen ser manifestaciones que se presentan en casos en los cuales tenemos una expresión clínica bastante severa y que se encuentran en estadios en los cuales tenemos un muy bajo conteo de linfocitos CD4. Tenemos ahí en la imagen una clasificación de del VIH, del SIDA, de acuerdo al conteo de linfocitos CD4 y a la presentación de síntomas. En el A están todos los pacientes que no han desarrollado ninguna manifestación sintomática. En el B se encuentran los pacientes que han desarrollado ciertos síntomas como la fiebre, como la neuropatía, como el herpes zóster. Y en el C están todos aquellos que han desarrollado ya o cáncer o infecciones oportunistas, que hablan de un estadio clínico bastante mucho más severo. Por supuesto, a menor conteo de linfocitos CD4, también es más probable que existan cada vez más manifestaciones clínicas de severidad. Y tenemos dentro de las pruebas diagnósticas pruebas rápidas que pueden ser de detección de antígeno o de detección de anticuerpo. Las pruebas de detección de antígeno tienen la ventaja de que suelen ser positivas mucho más rápido que las de detección de anticuerpos. Todas las pruebas derivadas de anticuerpos requieren un tiempo de ventana para el diagnóstico de más o menos 3 meses para que estos anticuerpos se produzcan en tal cantidad que marquen positivo dentro de las pruebas. Y tenemos las pruebas confirmatorias que básicamente lo que buscan es el RNA del virus o la expresión de alguna de sus proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos una prueba
positiva en la cual se demostró la expresión de la proteína GP120 del virus, que esa es propia y particular. También está la P55 y está la proteína P24. Es decir, una prueba absolutamente positiva. Y son confirmatorios porque implican la existencia ya del virus dentro del cuerpo. No solamente miden la existencia del anticuerpo. Dentro de su tratamiento cada vez existen más medicamentos. Estos medicamentos han permitido mejorar el pronóstico. De hecho, ya el diagnóstico del SIDA no es como lo era antes, una sentencia de muerte. Sin embargo, tienen varios inconvenientes, que son medicamentos muy fuertes y producen efectos secundarios muy severos en las personas. Daño mitocondrial, que eso tiene implicaciones para todos los órganos y sistemas del cuerpo. Puede producir hepatitis medicamentosa, alteraciones metabólicas que son muy frecuentes, alteraciones renales, depósito en el sistema nervioso central. Es decir, es una gran cantidad de efectos secundarios, de hecho, que con el tiempo minan bastante la adherencia al tratamiento que una persona eventualmente pueda tener. Y hemos empleado desde hace mucho tiempo la apiterapia. De hecho, existe un buen soporte documental sobre su uso, buscando básicamente 4 objetivos con su uso. Primero, reducir obviamente la carga viral y por lo tanto también incrementar el conteo de los linfocitos CD4, desescalar los medicamentos que consume la persona y mitigar los efectos secundarios que producen esos medicamentos dentro del cuerpo. Utilizamos principalmente 3 productos para lograr estos objetivos. El veneno de abejas, por ejemplo, que reduce de manera significativa la infectividad de las células y la replicación de las proteínas virales, es decir, hace la infección menos eficiente y hace que sea más difícil que el virus se pueda replicar de tal manera que pueda infectar a muchas otras células. Aquí vemos en este estudio una comparación no solamente en células agudamente infectadas, por ejemplo, en las cuales el veneno de abejas tiene un efecto todavía mayor, y está también el efecto que produce en términos de la replicación viral sobre las células T crónicamente infectadas. En las dos produce efecto, en el momento agudo produce incluso aún mayor efecto. Y es un efecto que se da de manera dosis dependiente. Entre más dosis pongo, mejor efecto tengo. Y eso es bastante importante cuando vayamos a ajustar los esquemas de manejo sobre los pacientes. Reducción de la expresión de las proteínas del virus en células infectadas, en las cuales se aprecia que la aplicación del veneno de la abeja reduce de manera significativa la expresión de estas proteínas que al final se traduce en una menor carga viral. Utilizamos inyectable y utilizamos oral. El inyectable lo podemos aplicar intravenoso en sueroterapia, por ejemplo. Podemos aplicarlo subcutáneo o podemos aplicarlo por vía intramuscular. Y utilizamos el veneno de abejas por vía oral para mantener estables los niveles en sangre de los diferentes componentes activos que contiene el veneno de la abeja. Y mostramos en el cuadro una dosis sugerida de la pitoxina tanto inyectable como oral. Y en la inyectable, pues ustedes podrán apreciar que tenemos un rango de dosis de hecho bastante amplio y básicamente porque, como les decía ahorita, el efecto es dosis dependiente. Y el esquema de manejo que yo le ponga a un paciente, por ejemplo, que tenga una carga viral de 1.000.000, no será el mismo para un paciente que tiene una carga viral de 2.000, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos cargas virales muy altas, hay que ser muy agresivos en la dosis. Si uno va a aplicar dosis altas, lo mejor es utilizar la vía intravenosa, por ejemplo, para que produzca menos dolor y molestia en la persona. El propóleo, que tiene también efectos directos sobre la expresión de diferentes proteínas del VIH. Aquí, por ejemplo, un estudio en el cual se mostró que el propóleo solo o en combinación con antirretrovirales producen efectos significativos sobre la expresión de la proteína P24. Esa proteína es de gran importancia para el VIH en términos de lograr acoplarse a la célula e ingresar a ella para infectarla. Utilizamos también el propóleo en
en el tratamiento del VIH no solamente por sus efectos antivirales, sino también porque aporta control a los procesos de estrés oxidativo intracelular, de tal manera que se mitiga el efecto negativo que eventualmente pudiera aparecer en varios órganos del cuerpo como consecuencia del consumo de los antirretrovirales. Ese efecto de antiestrés oxidativo es bastante importante en la prevención de la insuficiencia renal crónica derivada del consumo crónico de antirretrovirales, que es bastante frecuente para la mayoría de combinaciones medicamentosas que se utilizan en el tratamiento del SIDA. La jalea real, que incrementa la proliferación y la viabilidad de células del sistema inmunológico, dentro de ellos los linfocitos CD4. La jalea real la utilizamos para tres cosas. Uno, para fortalecer y favorecer la formación de células del sistema inmunológico, que obviamente son las que van a evitar que aparezcan las complicaciones derivadas de la enfermedad. La utilizamos también para proteger la función mitocondrial, que va a ser importante, indispensable, no solamente para que el cuerpo pueda combatir la infección, sino para que se conserve el estado de salud. Y, por supuesto, la utilizamos para proteger los diferentes órganos del cuerpo. Vamos a hablar un poquito del virus herpes, que es un virus, de hecho, bastante frecuente en la población. Dos subtipos principales, el subtipo 1 que suele generar la primoinfección en las primeras etapas de la vida, incluso la mayoría de ellas es asintomática, y el tipo 2 que produce las infecciones genitales. En la consulta, lo más frecuente son consultas por herpes de tipo 2, son las más frecuentes. Este es un virus de ADN doble cadena, que tiene la capacidad de persistir a lo largo de la vida en los cuerpos de las células neuronales. Es decir, una vez infectado el cuerpo, lo más probable es que esta infección permanezca de forma continua en el tiempo en el cuerpo de la persona. Aquí vemos, por ejemplo, al lado derecho una imagen de inmunohistoquímica en la cual en verde aparece la expresión de diferentes proteínas del virus herpes tipo 1. Es decir, en el momento de la infección existe una gran actividad en las células epiteliales y en las neuronas para la replicación viral. Y eso es lo que explica todas esas manifestaciones cutáneas tan intensas que produce la infección. Y al lado izquierdo vemos cómo, en efecto, al infectar una célula epitelial, el virus herpes aprovecha la proximidad de un axón para ingresar a él y luego no solamente producir la infección, sino persistir de manera constante en el tiempo en estas células, esperando el momento oportuno para lograr nuevamente su ciclo de replicación. El tipo 1, existen descripciones de una frecuencia, una prevalencia aproximada del 60%. Sin embargo, algunos estudios han mostrado, por ejemplo, en población española, que el 90% de la población tiene anticuerpos contra el herpes de tipo 1, es decir, sería una infección supremamente diseminada en la población, que lo más probable, lo que pasa es que no todo el mundo hace los síntomas. De estas infecciones del herpes tipo 1, 40% de ellas son recurrentes, es decir, son personas que de manera constante van a hacer manifestaciones clínicas. Estos recurrentes sí suelen consultar por este motivo. No los no recurrentes, pero los recurrentes sí consultan con cierta frecuencia. Y del tipo 2 existen descripciones en diferentes poblaciones que muestran que podría tener una prevalencia de hasta el 40%, de hasta el 20%, que es bastante frecuente. Y en el herpes genital puede haber recurrencia en el 20 al 40% de los pacientes, lo cual también es de hecho bastante frecuente. Y en la imagen podemos apreciar una simulación de cómo será en el tiempo esta frecuencia de infecciones por el virus herpes tipo 1 y por herpes genital a través de los diferentes mecanismos de transmisión. Varias proteínas importantes implicadas en el proceso de replicación viral y en la generación de la latencia, de hecho, que tal vez es el problema más grave del virus herpes. Primero están las glicoproteínas de membrana. El virus se vale de la proteína precursora amiloide,
esa misma que podría estar implicada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, la utiliza para su proceso de replicación y para la generación de proteínas estructurales de membrana. Por ese motivo, se ha ligado en algunos estudios la infección crónica por virus herpes con el desarrollo de la demencia de tipo Alzheimer. La proteína ICP47, que utiliza el virus para evitar la respuesta del antígeno leucocitario humano, el HLA, es decir, con eso burla la respuesta inmunológica, y se vale también de dos proteínas naturales en las neuronas, la proteína REST y la proteína NRSF, que es una proteína que estas dos se encargan de los procesos de replicación de las diferentes proteínas naturales de las neuronas. Se vale de esas estructuras para generar esos ciclos de latencia y de reactivación de la infección. Cuando el virus logra bloquear los pasos naturales que tiene el cuerpo para regular la producción de proteínas, se produce la reactivación. Y generalmente lo que se ha visto es que eventos altamente estresantes o eventos que producen inmunosupresión alta favorecen la reactivación de toda la maquinaria de replicación del virus herpes. El tipo 1, generalmente asintomática la primera infección, puede producir manifestaciones orales o faringitis o amigdalitis, generalmente leves la mayoría. En casos severos puede presentarse infección alrededor del ojo, o en los casos todavía más severos, sobre todo en niños inmunocomprometidos, casos de encefalitis, que suelen ser de hecho bastante difíciles de tratar. Y el herpes tipo 2 tiene un periodo de incubación de hasta 7 días, en algunos casos puede llegar hasta los 20, suele iniciar con manifestaciones sintomáticas de viremia, como la fiebre, por ejemplo, las mialgias, el malestar general, y después aparece en el sitio de la infección, en la región genital, la aparición de las vesículas típicas de esta infección. Y se ha descrito que las personas, cuando tienen la infección de forma activa, pueden ser infectantes hasta 20 días después del inicio de las manifestaciones sintomáticas, que a veces no se tienen en cuenta. Y también es importante tener en cuenta que muchas personas son portadoras asintomáticas y bastante eficientes en la transmisión de la infección. Y eso, por supuesto, tiene bastantes implicaciones para la salud pública. El tratamiento convencional suele ser con medicamentos como el aciclovir, en tiempo más o menos así como bastante intensos. En los casos de infección oral no grave, la aplicación tópica es suficiente como tratamiento. Estos medicamentos también con el tiempo producen efectos secundarios bastante negativos para el funcionamiento del organismo. Dos objetivos principales con el uso de la apiterapia en estas infecciones. En primer lugar, por supuesto, reducir el tiempo y la intensidad de la expresión sintomática de la infección. En todos los casos, de hecho en la genital o en las infecciones orales, esta reducción del tiempo de expresión sintomática de hecho es bastante buena, a veces la reduce a la mitad de la infección, y busca también reducir la recurrencia. Entre otras, la mayoría de los pacientes que atendemos con este tipo de infecciones son pacientes que tienen infecciones a repetición en el tiempo. 4 productos que utilizamos: el veneno de la abeja, el propóleo, la jalea real y la miel de abejas. Y cada uno de estos productos tiene efectos distintos sobre el proceso de la infección. Por ejemplo, el veneno de la abeja es útil porque inhibe la replicación de las proteínas virales y reduce la capacidad que tiene el virus de infectar nuevas células. El propóleo se utiliza para el manejo del dolor de tipo ardor que produce esta infección en las vesículas y para también disminuir la expresión de proteínas virales. La miel de abejas es bastante útil también para inhibir la replicación viral y mejorar el proceso de cicatrización de la piel después del brote. Y la jalea real para la activación del sistema inmune, de tal manera que pueda combatir de una manera mucho más eficiente
esta infección. El veneno de abejas lo usamos sobre todo en infecciones genitales o en infecciones recurrentes, bien sean genitales o de otra parte del cuerpo. En casos leves, de hecho, no lo empleamos. Es decir, solemos utilizar el veneno de la abeja como parte del manejo de infecciones un poquito más severas. Y las infecciones genitales, de hecho, lo son. Suelen tener una expresión bastante importante sobre el cuerpo y, por supuesto, que generan muchísima preocupación en las personas. Esquema sugerido de manejo. El tratamiento en términos generales es variable. En los casos de infecciones genitales pueden requerirse hasta 2 meses para el tratamiento. En la mayoría de los casos, incluso con 1 mes de manejo es suficiente para el control total de la infección y reducir el riesgo de la recurrencia, que es lo más grave. El propóleo, que tiene efectos similares a los de la aciclovir, en términos de la inhibición del aparato replicativo que tiene el virus herpes. Precisamente utilizamos este propóleo no solamente por vía oral en las infecciones, sino que, por ejemplo, en el caso de herpes labiales, que pueden ser poco intensos o poco severos, uno puede utilizar únicamente la aplicación tópica, mojando un hisopo, un copito con un poco de propóleo y haciendo la aplicación directa sobre la lesión. Eso acorta a la mitad el tiempo de expresión sintomática y mejora de forma significativa los síntomas. La jalea real también la utilizamos sobre todo en los casos severos, es decir, en las recurrencias o en los casos de infecciones genitales, básicamente por su efecto sobre la protección de la función mitocondrial y el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Sobre todo para la recurrencia, recomendamos el consumo del producto durante más o menos 3 meses. Y la miel de abejas, que en su aplicación tópica, por ejemplo, en este ensayo clínico se mostró que tiene exactamente el mismo efecto de la aciclovir de uso tópico. Obviamente natural, mucho mejor. El efecto es exactamente igual. Ambos reducen de manera significativa el tiempo de expresión sintomática y al final en ese mismo ensayo clínico le preguntaron a los pacientes con qué tratamiento digamos, si se sintieron a gusto o no con su tratamiento y la calificación de hecho fue similar en los 2 grupos. Es decir, la miel de abejas tiene un efecto similar en la aplicación tópica como el aciclovir. Y para casos severos utilizamos el consumo oral. Si es solamente un fuego, una expresión bastante leve en el labio, la sola aplicación tópica suele ser suficiente y tiene resultados bastante buenos. Y entonces vamos a hablar ahora por último de algo del coronavirus y de las infecciones respiratorias causadas por virus, que de hecho son un problema muy frecuente. De manera habitual y antes de que existiera este nuevo virus, este nuevo coronavirus, los más frecuentes eran los adenovirus, el virus influenza, los paramyxovirus, que producían la mayoría de las infecciones respiratorias agudas. Con el coronavirus el lío es que como es un virus nuevo, muy poca población tiene inmunidad contra él. Y para que se frenara la circulación de este virus se requeriría que más o menos el 80% de la población se infectara. En Colombia eso serían más o menos unos 40 millones de personas. Vamos en 8.000. Es decir, el camino todavía es largo. En Bolivia, por ejemplo, tendrían que 80% de la población infectarse para que la inmunidad de rebaño permita evitar la transmisión del virus. Es decir, falta bastante camino, sobre todo en estos países. Las infecciones virales han sido siempre un motivo de consulta muy frecuente. De hecho, en esta época es pico epidemiológico de infecciones respiratorias agudas. Tenemos una descripción en la imagen de los diferentes
tipos de virus que en un estudio fueron identificados como causantes de infecciones respiratorias agudas. Principalmente la influenza era el más frecuente. Y estas infecciones virales que afectan el aparato respiratorio causan el 52% de las ausencias escolares. Es bastante frecuente, más o menos una de cada dos es por una gripa. 156 millones de casos cada año, al menos en el mundo, de los reportados. Es decir, los no reportados puede que dupliquen el número de casos que existen cada año en el mundo. Y estas infecciones suelen producir 1.4 millones de muertes cada año. Es decir, las infecciones por el virus influenza, de hecho, conducen a una alta mortalidad en la población. Todos los años, año a año, siempre ha ocurrido y seguramente seguirá ocurriendo. De hecho, una de las mayores preocupaciones que existen es que llegará un momento en el cual el nuevo coronavirus podría generar una coinfección, por ejemplo, con el virus influenza, y nadie sabe exactamente eso, qué comportamiento clínico va a tener, pero pues se presume que es una infección mucho más compleja. Entre otras porque se espera que el nuevo coronavirus posteriormente tenga una transmisión estacional, como ha ocurrido, por ejemplo, con el virus influenza desde el episodio de la epidemia de la gripe española. Desde esa época hasta la actualidad, todavía todos los años seguimos viendo cómo los virus de tipo influenza producen día a día un sinnúmero de infecciones y conducen también a una alta mortalidad. 1.4 millones de muertes cada año. Y este es un mapa de calor del número de infecciones reportadas por el nuevo coronavirus, en las cuales se aprecia claramente que no existe en ningún país que esté libre de esta infección. Algunos países mucho más afectados que otros, como los Estados Unidos, por ejemplo, como Rusia, Canadá, México, que están con alto número de casos. Poco se sabe de este nuevo coronavirus, pero sabemos que ingresa al cuerpo por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Eso ha sugerido que el uso de medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 pudieran ser eventualmente útiles para evitar el ingreso del virus al cuerpo. Hasta ahorita no hay ningún resultado efectivo, pero pareciera haber una tendencia a mostrar que las personas que consumen inhibidores de esta enzima, como el losartán, por ejemplo, o el valsartán, tienen infecciones un poquito menos severas, al menos de los que se hospitalizan. El ciclo de replicación viral intracelular, en la cual a través de su receptor ingresa al cuerpo y posteriormente utiliza todo el aparato celular para la replicación del virus. Es una característica particular del nuevo coronavirus sobre los virus influenza, por ejemplo, y es que tiene una mayor facilidad de lograr la replicación. Por eso es tan infectivo. Logra de una manera muy rápida poner al cuerpo a producir muchísimas copias del virus y eso facilita, por supuesto, la transmisión y explica algunos casos en los cuales se producen infecciones muy, muy severas. Desde el punto de vista clínico, la mayoría de los casos son asintomáticos, más o menos 8 de cada 10. Es decir, lo más frecuente es que sea asintomático o puede producir síntomas como la gripe, exactamente iguales, mialgia, malestar general, dolor en la garganta, fiebre. Se han descrito algunas manifestaciones cutáneas que están relacionadas con la infección y se ha descrito también que algunas personas pierden la capacidad de el olfato y el gusto durante la infección. Estas todavía no están dentro de los criterios diagnósticos, pero cada vez es más claro que se relaciona mucho la infección del coronavirus con la presentación de este tipo de síntomas un poquito raros. Y ya dentro de las manifestaciones graves tenemos 3 grandes grupos. Uno, el de la neumonía, por supuesto. Tenemos el grupo recientemente descrito de las personas que están generando autoinmunidad relacionada a la infección viral, como sobre todo en niños, es lo que se ha descrito, que desarrollan arteritis. Y
probablemente con un componente genético importante, pero no sabemos exactamente cuál. Y finalmente, otra manifestación grave, que son las personas que terminan en tormenta de citoquinas. De hecho, la mayoría de pacientes que fallecen como consecuencia de la hiperactivación del sistema inmunológico. Esa tormenta de citoquinas al final solo termina por eh, destruir de forma significativa los tejidos y evitar el funcionamiento normal del pulmón. Apiterapia, dos objetivos en este tipo de infecciones. Uno, por supuesto, el control sintomático y el otro es el manejo y la prevención de las complicaciones. Veneno de abejas, jalea real, propóleo y miel de abejas como productos útiles para el manejo de este tipo de cuadros clínicos. Nuevamente, la capacidad que tienen los productos de la abeja, por un lado, para inhibir la penetración del virus a las células, para replicación del virus y para regular la respuesta inmunológica son las que explican la utilidad del uso de estos productos como parte del tratamiento de este tipo de infecciones. Veneno de abejas, el inyectable para los casos severos. Si no, con el consumo oral, de hecho, suele ser suficiente en los casos leves. Si el caso es severo, sí preferimos combinar las dos, entre otras porque permite una mayor dosificación y un mayor control de cada uno de los procesos de replicación viral. El propóleo, tomamos en dosis más o menos altas para la regulación del sistema inmunológico y evitar la replicación viral. La jalea real para estimular el sistema inmunológico y que combata estas infecciones. El tiempo de consumo sugerido de 3 meses es para prevención de nuevas infecciones. De lo contrario, podría tomarse únicamente durante los 15 días siguientes al inicio de los síntomas. La miel de abejas, que también tiene importantes efectos sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Y la miel de abejas también en estas entidades clínicas que cursan con tos, la utilizamos también es para el manejo sintomático de esa tos. A veces es común que la tos sea una manifestación bastante molesta y la miel de abejas logra un efecto similar al de la mayoría de antitusivos que utilizamos. Muchas gracias por su atención y vamos entonces a responder las preguntas que tengan.